Hola, ¿cómo están? Les traigo un videíto de cómo resolver un ejercicio de coordenadas intrínsecas de la guía de problemas de Física 1. El ejercicio es el número 9 de la guía de cinemática y dice lo siguiente. Un proyectil es disparado con un ángulo inicial alfa con respecto al horizontal. Nos aclara que en el punto máximo la velocidad es horizontal y la aceleración es vertical hacia abajo. Nos pide en el ítem A hallar la expresión del radio de curvatura en el punto más alto de la trayectoria. Para el punto B nos dice que evaluemos lo hallado en el punto A para alfa igual a 30 y B0 igual a 10 metros sobre segundos. Y en el punto C nos pide que, con los datos que teníamos en B, calcular el radio de curvatura cuando está a la mitad de la altura al subir y al bajar, y comprobar que son iguales dichos radios. Obviamente es requerimiento para poder entender la resolución, haber estudiado o visto ya la teoría de coordenadas intrínsecas. Bueno, como siempre hagamos un esquemita del problema. Esto es básicamente un tiro oblicuo, algo ya muy conocido por ustedes. Ahí se puede ver un poco en el gráfico en línea negra la trayectoria que describe dicho proyectil, es tipo parabólico. También ya pusimos un sistema de coordenadas, un sistema cartesiano XY. Se grafica también la velocidad inicial, el vector V0, el cual tiene un ángulo alfa respecto de la horizontal, tal como indicaba el enunciado. También se ve el vector gravedad, que sería la aceleración que sufre la partícula. Recordad un poco que el tiro oblicuo básicamente puede pensarse como la composición de dos movimientos, ¿no? Uno en el eje vertical, que es básicamente un movimiento del tipo MRV, y un movimiento horizontal, el cual sería un MRU, el cual sería un movimiento de velocidad constante. Bueno, en el ítem A nos pide el ejercicio que calculemos el radio de curvatura, representado por la letra griega ρ, en el punto más alto de la trayectoria. ¿Está bien? La idea, bueno, sería basarnos en la expresión de A sub n, que sería la componente normal de la aceleración. Por eso es importante lo que le dije al principio, que ya hayan visto algo de teoría de coordenadas intrínsecas. Basados en esa expresión de A sub n, despejamos ρ y, bueno, queda en función de la velocidad al cuadrado, o sea, la velocidad que tiene en el punto más alto, sobre la componente normal de la aceleración en el punto más alto. Recordemos que ρ sería el radio de curvatura de un círculo osculatriz o osculador que está representado en la imagen de abajo. ¿Y qué es lo que pasa en el punto más alto de la trayectoria? Bueno, algo nos anticipaba el enunciado. Cuando está en el punto más alto, la componente vertical de la velocidad es cero y solamente tenemos una componente horizontal. Y justo en ese instante, la gravedad, o sea, la aceleración de la partícula, apunta hacia abajo. O sea que está en cuadratura, con el vector velocidad. Pueden ver en rojo también ahí las coordenadas intrínsecas, ¿no? El versor tangencial y el versor normal. Recuerden que un versor es básicamente un vector de norma unitaria. En el caso del versor tangencial, tiene siempre la misma dirección y sentido que el vector velocidad. Y el eje normal, o sea, el versor normal, siempre apunta hacia el centro de curvatura. En este caso particular, en este punto, la gravedad, o sea, la aceleración, coincide justamente con el eje normal, o sea que no tenemos componente tangencial. Por eso, en este punto particular, es bastante sencillo de calcular lo que nos piden. Bueno, como les decía en la diapositiva anterior, en este caso particular, la aceleración normal, o sea, la componente normal de la aceleración, es justamente g, la gravedad. Y la velocidad solamente tiene componente horizontal, que está determinado por la componente horizontal del vector velocidad inicial, o sea, v0 coseno de alfa. Recordar que esta componente horizontal de velocidad es constante. Entonces, partiendo de la expresión de ρ que vimos al principio,
que es b cuadrado sobre a sub n, ya podemos reemplazar y nos queda la siguiente expresión, que ρ, el radio de curvatura, es b0 por el coseno de alfa, o sea, la componente horizontal al cuadrado, sobre g. Bueno, en el ítem B, básicamente lo que nos pedía era que evaluemos la expresión hallada en A con ciertos datos que eran B0 igual a 10 metros sobre segundos y alfa igual a 30 grados. O sea que básicamente reemplazamos y calculamos dándonos un radio de curvatura de 7,65 metros en el punto más alto. Bueno, en el ítem C ya la cosa se complica un poquito más y nos pide que calculemos el radio de curvatura, ρ, pero ahora a una altura h sobre 2, donde h sería la altura máxima que alcanza la partícula. La expresión sigue siendo la misma, ρ lo podemos calcular como el cociente entre b cuadrado y a sub n, pero bueno, ahora es un poco más laborioso encontrar b y a sub n, no es tan fácil como en el punto más alto. Ahí ya tenemos un grafiquito y podemos ver cómo ya ahora la aceleración, o sea, el vector g, ya no está, digamos, no es paralelo al eje normal, sino que tiene una componente normal y tangencial. Así que ahora lo que vamos a ver es hacer un procedimiento de cómo podemos calcular lo que nos piden. Acá tenemos un procedimiento, o sea, los pasos que tendríamos que seguir para poder llegar a lo que nos piden, ¿no? Lo primero va a ser calcular o obtener la altura máxima a la que llega el proyectil, o sea, el valor h, referenciado del piso, ¿no? Respecto del piso. Como segunda instancia vamos a tener que calcular el vector velocidad. Y bueno, es redundante no decir vector velocidad porque sabemos que la velocidad es un vector, pero bueno, calculemos el vector velocidad en ese punto, en h sobre 2. Como tercera instancia, tendríamos que obtener la componente normal de la aceleración y por último, ya teniendo la a sub n y la velocidad en dicho punto, calculamos el radio de curvatura como hicimos en el punto A. Bueno, como habíamos dicho, en primera instancia tendríamos que calcular la altura máxima h a la que llega el proyectil. Como este es un movimiento mRV, o sea de aceleración constante, podemos usar la ecuación complementaria. Es la que tenemos ahí, ¿no? Si alguien no se acuerda o no sabe de dónde sale, no importa, yo al final de este documento puse un anexo de cómo se llega a esa expresión, que la cual es muy útil. Es una ecuación de cinemática digamos, de una partícula que, digamos, se mueve con aceleración constante digamos, en un movimiento unidimensional y es una ecuación que no tiene en cuenta el tiempo y es muy práctica, ¿no? Es solamente, digamos, tiene información de la velocidad, la aceleración y el desplazamiento. Lo que tenemos ahí sería la expresión de la ecuación complementaria. Abajo pueden ver que estarían los datos de nuestro problema asociados a esta ecuación. En el caso de A, que es la aceleración, sería en este caso particular la gravedad. Pero fíjense que le pusimos un menos delante, dado que nosotros habíamos puesto que el eje Y era positivo hacia arriba. Por lo tanto, ese menos es necesario dado que la aceleración apunta hacia abajo. El delta I sería la altura a la que llega la partícula, o sea, está comprendido entre el piso y el punto máximo, la altura del punto máximo. El B y F sería la componente de la velocidad en I final, que es en el punto más alto, que como sabemos vale 0. E inicialmente tenemos la componente vertical de la velocidad inicial, o sea, el vector B0. Entonces, bueno, reemplacemos la expresión general con nuestros datos y despejemos h, que es lo que se ve ahí abajo. Esa sería la altura que llega a la partícula, la altura máxima, en función de los datos que tenemos. Ya hemos calculado el valor de h, así que bueno, lo que podemos hacer ahora es calcular h sobre 2, que es la altura a la cual me piden que calculemos ρ en este ítem, ¿no? Nuevamente, para calcular esa velocidad, esa componente vertical de velocidad en ese punto, podemos usar nuevamente la ecuación complementaria, donde ahora los datos son los siguientes. En este caso, A sigue siendo igual que antes menos G.
Ahora, el delta I sería h sobre 2, porque me interesa ese punto, calcular la velocidad, la componente vertical de velocidad. B y F sería nuestra incógnita, la componente que estamos buscando. Y B y inicial es como antes, sería la componente vertical de velocidad de B sub 0. Reemplazamos nuevamente con los datos que les comenté recién y despejamos B y F. Pero ahora H podemos reemplazarlo por el resultado obtenido anteriormente, ¿no? Así que ya reemplazando, fíjense que podemos despejar B y F, que es lo que nos interesa a nosotros, o sea, la componente vertical de velocidad en el punto, en la altura h sobre 2, en función de datos conocidos, ¿no? Fíjense que en el último paso nosotros despejamos, tenemos el b y f elevado al cuadrado, así que pasamos para el otro lado como raíz, y ahora tenemos el módulo de b y f. Y, o sea, recuerden que tenemos doble solución, una solución positiva y una negativa, lo cual es lógico, ¿no? Porque son dos resultados posibles, que es cuando está subiendo y cuando está bajando. Bueno, ya calculamos la componente vertical de la velocidad, así que ya estamos en condiciones de escribir el vector velocidad, o sea, en ese punto. En la componente horizontal, o sea, en el eje X, sabemos que es B0 coseno de alfa, dado que es constante, y en el caso de la componente vertical, es el valor que calculamos antes. En el caso positivo, fíjense, que es lo primero que puse, es en el caso que está la partícula cuando está subiendo, ¿no? Sería la velocidad de la partícula cuando está a una altura h sobre 2 subiendo. Y más abajo es lo mismo, pero fíjense que la componente vertical de la velocidad es negativa, ¿no? Que sería el caso que es cuando estaría bajando. Bueno, ya tenemos el vector velocidad, nos faltaría obtener la componente normal de la aceleración para finalmente hallar el radio de curvatura. Bueno, para hacer esto hay varios métodos, yo particularmente voy a seguir uno y voy a hacer ese solo para no hacer un video largo y engorroso, así que bueno, de última yo después les comparto en la descripción del video un documento en donde se ilustran varios métodos para obtener, digamos, la sub n. En este caso particular, lo primero que vamos a hacer es hallar el versor tangencial. Habíamos dicho al principio que el versor tangencial siempre tiene la misma dirección y velocidad, perdón, misma dirección y sentido que el vector velocidad, pero es de norma 1. Así que la forma de obtenerlo es al vector velocidad dividirlo por su norma, o sea, normalizarlo, que es lo que tengo acá, lo que acabo de hacer. Fíjense que la última, bueno, en el último renglón está el versor tangencial y muchas veces está bueno comprobar, si no metimos la pata en las cuentas, verificar la norma, ¿no? Bueno, fíjense que si ustedes calculan la norma, no va a dar 1 exactamente, sino algo muy parecido, y eso es porque, bueno, obviamente, ¿no? Cuando calculamos la raíz, hemos redondeado decimales y, bueno, eso genera que no sea la unidad exacta, ¿no? Pero bueno, siempre está bueno verificarlo a ver si no nos equivocamos con la cuenta. Bueno, una vez que hallamos el versor tangencial, lo que podemos hacer ahora es calcular la componente tangencial de la aceleración. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, es fácil. Básicamente tendríamos que al vector aceleración, o sea g, multiplicarlo escalarmente por el versor tangencial, que es el que calculamos antes. ¿Y esto por qué es? Bueno, recuerden básicamente que siempre, a ver, el producto escalar básicamente lo que hace es proyectar, ¿no? Y en este caso particular estaríamos proyectando el vector aceleración g sobre el eje tangencial, que es lo que nos interesa a nosotros. Por eso estaríamos de esta manera calculando la componente tangencial de la aceleración. Fíjense que nos queda menos 3,72 metros sobre segundos cuadrados. Y ahí abajo, fíjense que dice notar el significado del signo. Bueno, recuerden que la aceleración tangencial nos brinda información de cómo varía la rapidez de la partícula o el módulo de la velocidad, ¿no? Fíjense que al ser negativo, lo que nos está diciendo es que en ese instante la partícula está perdiendo
rapidez, o sea, está disminuyendo su rapidez, lo cual es lógico, ¿no? Porque en el momento de subida, la partícula disminuye su rapidez, ¿no? Bueno, ya hemos calculado la componente tangencial de la aceleración, pero a nosotros nos interesa la componente normal para calcular ρ. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos usar es la relación pitagórica, ¿no? Obviamente la componente tangencial y la normal están en cuadratura, por lo tanto, por una relación pitagórica podemos despejar a sub n, que nos queda 9,06 metros sobre segundos cuadrados. Así que bueno, ya tenemos la velocidad en ese punto, en la altura h sobre 2, y tenemos la componente normal de la aceleración. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es calcular el radio de curvatura, que es la que nos piden. Obviamente nosotros lo hicimos subiendo, ¿no? Para el caso de subida. Les dejo para ustedes que hagan el caso de bajada y van a llegar que es lo mismo, ¿no? Ya tienen la velocidad, la única diferencia con lo que hicimos hasta ahora es que la aceleración tangencial les va a quedar positiva. Y está bien, porque cuando está bajando, la partícula está incrementando su rapidez. Así que es lógico que la aceleración tangencial me dé positiva. Bueno, y por último, les dejo en forma de anexo cómo hallarla o cómo obtener la ecuación complementaria. Bueno, básicamente es partir de la definición, en este caso partimos de a sub x, que es la componente en x de la aceleración, que no es otra cosa por definición que la derivada de b sub x, o sea, la velocidad en x respecto del tiempo. Lo que vamos a hacer, el truquito que vamos a hacer es multiplicar y dividir por diferencial x. Lo sé, no es algo muy riguroso, carece de formalismo matemático, pero bueno, es algo que es útil y si hacemos la vista gorda nos puede resultar provechoso. Como verán ahí marcado con línea roja un poco desprolijo, nos queda que de x sobre dt, que no es otra cosa que la componente en x de la velocidad. Y por último, ese d sub x, ese diferencial x dividiendo, lo pasamos para el otro lado multiplicando. Nuevamente, sé que carece de formalismo. Y una vez que tenemos esa expresión, lo que hacemos es integrar. De la parte izquierda, que tenemos el diferencial x, integramos entre un x inicial y un x final. Y de la parte derecha, que tenemos la velocidad, integramos entre un x0, un bx0 y un bnx final. Y resolviendo esa integral, y acá sí es importante, ¿no? Porque fíjense que la a sub x la sacamos hacia afuera, porque es constante, llegamos a la expresión que usamos anteriormente. Por eso, en su momento, cuando lo usé en el ejercicio, la ecuación complementaria, dije que era válido porque el movimiento es un tipo MRV. Bueno, muchas gracias por haber escuchado, espero que se haya entendido y cualquier duda o comentario lo que quieran hacer, pueden hacerlo a través del foro del campus. Un saludo.